Bueno, entonces, hasta acá ustedes me fueron comentando que el lenguaje que vamos a usar en esta materia, primero para hacer prácticas generales y después para escribir los scripts de los videojuegos que ustedes crean, es C#. Habían dicho que C# es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Porque la programación que hago en C# no está orientada al procesador, sino que está orientada a una máquina virtual, ¿sí? Uso un lenguaje natural, palabras en inglés, ya van a ver. Es híbrido, ¿por qué? Porque el programa que ustedes crean en C# lo tienen que compilar. El código que generan no es para que sea interpretado por la computadora física o el procesador, sino que es para que sea interpretado por una máquina virtual, ¿sí? La máquina virtual es un intérprete que se encarga de traducir cada una de esas sentencias a algo que entienda el procesador, ¿sí? Por eso decimos que es híbrido, porque es compilado e interpretado, ¿sí? Este lenguaje también soporta el paradigma orientado a objetos, ¿ok? Y habíamos visto así en términos generales, el paradigma orientado a objetos, podemos decir que es una evolución del paradigma estructurado, ¿no? De la programación imperativa, ¿m? Y dentro de la imperativa, la estructurada y procedural. Bueno, vamos a ver puntualmente qué propone este paradigma. Hay una serie de conceptos que tenemos que empezar a manejar. La primera es, bueno, pero ¿por qué surge este paradigma? ¿Sí? Bueno, ustedes habrán visto, cuando creaban un programa bajo el paradigma estructurado, ¿no? Que si bien tenían cierta modularidad, porque al problema lo dividían subproblemas, pero a la hora de encontrarse con una falla en el sistema, tenían que paralizar todo el programa, ir al módulo, ¿sí? Al subalgoritmo que estaba provocando el error, corregirlo, recompilar y volver a ejecutar, ¿sí? Y el enfoque que usaban para poder resolver el problema no es tan natural como lo hacemos en la vida real, ¿sí? En la vida real, cuando ustedes tienen un problema, ¿sí? Generalmente el problema lo resuelven interactuando con distintos tipos de objetos. Como el ejemplo que sé dar siempre es, no sé, tengo que levantar una pared y bueno, lo primero que tengo que hacer es ver si tengo recursos, es decir, ¿tengo el dinero para comprar los materiales? ¿Sí? Bueno, ¿qué materiales necesito? Y necesito esto, cemento, cal, una carretilla, balde. Bueno, tengo el dinero, tengo las herramientas, tengo los materiales, ¿sí? Ahora tengo que empezar con el trabajo. ¿Sé hacer el trabajo? No. Bueno, voy a necesitar un albañil. Entonces, en la vida real, ¿sí? Ustedes empiezan a analizar el problema desde el punto de vista qué objetos, ¿sí? Son los que necesitan para que interactuando entre sí resuelvan el problema. Entonces, en la década del 60, ¿sí? Estos lenguajes orientados a objetos, este paradigma, empiezan a ser aplicado a simulaciones de sistemas físicos. Es decir, trataban de emular el comportamiento de un sistema físico. Por ende, como el enfoque es, digamos, muy parecido a como cuando yo resuelvo un problema en el mundo real, reduce muchísimo, ¿sí? La complejidad de desarrollo y mantenimiento del software. ¿Por qué? Y porque ya en este caso, el grado de modularidad que tiene mi aplicación va a ser mayor que si lo divido en subproblemas, ¿sí? Porque en este caso, yo tranquilamente, si hay un fallo en el sistema, un fallo en mi aplicación, puedo ir directamente al objeto que está provocando el error, ¿sí? Modificarlo, recompilarlo y ponerlo otra vez en ejecución. Pero el resto de los objetos que no se ven afectados y que pueden seguir haciendo otras tareas, pueden seguir trabajando normalmente, ¿sí? Los primeros lenguajes que fueron orientados a objetos son los más conocidos, C++, ¿sí? Este fue uno de los primeros lenguajes orientados a objetos, y luego aparece Java, ¿sí? Como una evolución de C++, y por último aparece C#, ¿no? Sí, hay otros lenguajes orientados a objetos, ¿no? Digo, en escala, después de Java aparece C#, C# ustedes saben que es de Microsoft, ¿sí? Entonces cada lenguaje orientado a objetos
trata de agregar mejoras con respecto a otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de C++, una gran complejidad que había era en el uso de la memoria RAM. Los objetos que yo creaba, ¿sí?, que ocupaban RAM, cuando los dejaba de utilizar, mi aplicación tenía que encargarme de eliminarlos, ¿sí?, por código. Bueno, el hecho de que Java y C# trabajen con una máquina virtual, es la misma máquina virtual la que se encarga de hacer esa limpieza de la RAM cada vez que yo dejo de utilizar un objeto, ¿no? Entonces podemos decir que una de las principales ventajas, ¿sí?, de la programación orientada a objetos es que suministra modelos similares al del mundo real. Es decir, todas las relaciones que existen en el mundo real entre los objetos, yo las puedo modelar de alguna manera e implementar con estos lenguajes, ¿sí? Recuerden ustedes que en el proceso de desarrollo de software hay etapas, ¿sí? Como en la producción de cualquier tipo de producto, como en la elaboración de cualquier tipo de producto, hay etapas. ¿Alguien puede decirme cuáles son esas etapas que existen en el proceso de desarrollo de software? A ver si la escucharon a algún lado o por intuición. Hagan una analogía con la producción de elaboración de algún tipo de producto. ¿Cuál les parece a ustedes? Es la etapa. Ustedes quieren producir algo, ¿no? Supongamos que quieren fabricar, no sé, ladrillos. ¿Estamos? ¿Se ponen a fabricar ladrillos o qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que harían? Y tengo que ver cómo sería para fabricar ladrillos, informarme o algo por el estilo de qué es lo que quiero hacer con los ladrillos, o cómo se hacen, cómo llego a eso, la composición. Lo mismo sería con un programa, si viene un cliente y me encarga, quiero un programa de contabilidad. Ah, bueno, me tendría que informar qué es lo que hace un programa de contabilidad o qué es lo que necesitaría. Es decir, informarme primero sobre eso. Tal cual. O sea que lo previo a todo es una etapa de análisis, donde vos de alguna manera tratás de entender el problema, tratás de entender qué es lo que quiere el cliente, ¿cierto? ¿Sí? Una vez que usted hizo esa etapa de análisis, como bien dice, no sé, estudié el mercado, tuve varias reuniones con el cliente, ¿sí? Trato de alguna manera de diseñar una solución, pero ya no voy a código directamente, sino que generalmente lo que hago es modelar de alguna forma, ¿sí?, la solución, tratar de crear un molde, ¿sí?, crear un modelo conceptual, ¿sí?, proponiendo la solución. Lo charlo con el cliente, lo charlo con mi equipo de desarrollo, y una vez que llegamos a un consenso, decir, sí, mira, este modelo que armaste, ¿sí?, este modelo que armaste se ajusta a las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrías que hacer después? Una vez que analizaste, que diseñaste, que modelaste, ¿qué queda? En la elaboración de un producto sería ponerme a fabricarlo el producto. ¿Y acá qué hago? ¿Cómo lo fabrican el producto? Y me pongo a programar, a Pongo a diseñar. programar, exactamente. Nosotros le llamamos implementación, ¿sí? En la etapa de implementación es escribir en código esa solución que previamente analizamos, diseñamos, ¿sí? Entonces ya tenemos el moldecito, nos ponemos a programar. ¿Y qué harías una vez que terminaste el producto? ¿Se lo das al cliente? ¿O qué podrías No, hacer? y lo pruebo o lo hago que lo prueben. Exactamente. Hay una etapa, ¿sí?, de testing, de prueba, exactamente, de chequeo de calidad del producto. Si cumple, no solamente si funciona, sino también si cumple con ciertos estándares, ¿no? Como la performance, ¿sí?, como si es eficaz, si es eficiente, la eficiencia, ¿no?, la usabilidad. ¿Sí? ¿Estamos? La usabilidad. Y bueno, una vez que se hace ese testing, podría llegar a suceder que superó tu prueba y se lo das al cliente, el cliente también va a tener un referente tecnológico que va a hacer las mismas pruebas, y si hay algún problema o alguna funcionalidad que tiene el sistema que le implementaste de una forma porque la entendiste mal,
y no era lo que el cliente quería, o sobre la marcha del cliente cambió el requerimiento, y dice, no, mira, yo no quiero que tenga este botón, quiero que tenga, no sé, una lista desplegable, o el personaje que yo quería, ¿sí? Tiene que tener ciertas características porque estamos promocionando ahora esta marca, que es y vamos a usar la mascota del lugar, queremos ese personaje, bueno, entonces, ¿qué implicaría? Y volver, ¿sí?, a hacer el análisis, el modelo, ¿sí?, y reimplementar y modificar y probar nuevamente, ¿cierto? O sea que podríamos decir, uno, que el proceso de desarrollo de software, ¿sí?, es un ciclo que es iterativo e incremental, ¿sí? Es decir, que no es que se analiza, se diseña, se implementa, se prueba y chau. No, puede suceder que en alguna de esas etapas, ¿sí?, cuando te diste cuenta que estás por implementar algo en código, decís, che, pero ¿y esto cómo lo hago en código? No tengo librería para hacer esto, o en código esto que proponen en el modelo no lo puedo hacer. Entonces, en cualquiera de las etapas yo puedo volver, rediseñar, reimplementar, ¿sí?, probar. ¿Estamos? Bueno, entonces, en el paradigma orientado a objetos hay una herramienta que se llama, mejor dicho, sí bien digo, es una herramienta, es un lenguaje de modelado, se llama lenguaje de modelado unificado, o UML. Esas son las siglas con las que lo van a encontrar. UML. UML, ¿sí?, UML, o lenguaje de modelado unificado, propone una serie de diagramas, uno de ellos es el diagrama de clases, en donde yo puedo representar de alguna manera los tipos de objetos, ¿sí?, las clases de esos objetos que van a intervenir en la solución de mi problema, y de qué manera están relacionados, ¿sí? ¿Qué tipo de relación les parece a ustedes está representada acá en este diagrama? ¿Qué está queriendo decir este diagrama? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? A ver. Una relación de clase. Sí, es una relación de clases, ¿sí? Pero ¿qué está queriendo decir? A ver, qué les parece a ustedes? Es como un árbol, dice Ignacio, ¿sí? Y fíjense qué pasa si lo leen de abajo para arriba. ¿Cómo lo interpretarían? Pareciera que hubiese clases dentro de otras. Se va desglosando en tipos, ¿sí? Unificador. Fíjense, si yo voy hacia arriba, ¿qué voy? ¿A lo más específico o lo más general? Lo más general. A lo más general. Es una clasificación, exactamente, en tipos generales y subtipos, ¿no? Fíjense que podría leerlo de esta manera, que un gorila y un chimpancé son ¿qué? Primates. Primates. Que un primate es ¿qué? Mamífero. Mamífero. Y un mamífero es un animal. Bien, ya después vamos a trabajar con esto, ¿no? Este tipo de relación que está plasmada acá es la relación de herencia, ¿sí? ¿Estamos? Cuando ustedes quieren decir, bueno, mira, este auto, este auto, ¿sí?, o esta camioneta que estoy utilizando en este videojuego es un vehículo, ¿sí? Y un vehículo es un transporte. Como todos los transportes, puede avanzar, retroceder, tiene un tanque de combustible. ¿Se entiende? ¿Sí? También Sí. puedo representar otro tipo de relaciones que van a ir viendo más adelante, como son las relaciones de uso, ¿sí? Si yo quiero dar a entender que, por ejemplo, un conductor, ¿sí?, un chofer, usa un vehículo, eso lo puedo también modelar. O si quieren representar que un vehículo o un auto tiene motor, bueno, esa relación de asociación también se puede modelar. O sea que todas las relaciones que pueden existir entre los objetos en el mundo real, yo no solamente las puedo modelar usando el diagrama de clases UML, sino que también esto lo puedo implementar en código, ¿sí? Es decir, C# tiene instrucciones, tiene sentencias para que yo pueda expresar que tengo una clase gorila que hereda de primate, ¿sí?, que tengo una clase primate que hereda de mamífero. ¿Sí? Eso se puede implementar también. Ahora bien, dice, facilita el desarrollo de sistemas complejos. Esa es otra de las grandes ventajas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?,
Cuando ustedes en su casa van a usar un televisor, o un cajero automático, ¿sí? Todo el mundo conoce un cajero automático, más allá de si lo ha usado o no, seguramente conoce un cajero automático. Ahora, ustedes vieron que para interactuar en el cajero automático, yo necesito depositar dinero en el cajero o necesito extraer dinero del cajero, lo que hago generalmente es interactuar con el cajero a través de una interfaz, a través de una serie de botones y un display. ¿Sí? No abro el cajero yo y saco la plata de adentro, ¿sí? Porque soy honesto, digo, yo voy a sacar 1.000 pesos porque, bueno, es lo que tengo en mi cuenta. ¿Sí? Voy a depositar 7.000 pesos porque sé que total nadie lo va a sacar. ¿Sí? Es raro que alguien interactúe con objetos de esa manera, interactúe con el cajero sobre todo de esa forma, ¿no? Entonces, para hacer más fácil el trabajo y más seguro, un cajero dispone de una interfaz, ¿sí? Una serie de botones, un display y una boca a través de la cual vos podés o depositar dinero o extraer dinero, ¿no? Entonces, para vos, el funcionamiento interno del cajero, el espacio en donde está el estado del dinero, digamos, que tiene el cajero, es oculto. ¿Sí? Vos ves al cajero como una caja negra. A vos no te interesa adentro qué mecanismo tiene, esa computadora que usa adentro, qué sistema operativo usa. Eso no te interesa. Vos te abstraes de eso y decís, bueno, yo quiero sacar plata. Entonces sabés que metés la tarjeta, pones tu clave, accedes a tu cuenta y qué pasa por dentro no te interesa. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo que si querés interactuar con un televisor, a vos no te interesa electrónicamente cómo funcionan, ni qué tenés que hacer electrónicamente para cambiar de canal o subir un volumen. ¿Sí? Vos lo único que te interesa saber es que para interactuar con un televisor usás el control remoto, por ejemplo, o los botones que tienen enfrente. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Para facilitar, ¿sí? El desarrollo de sistemas complejos en el cual vas a tener varios objetos que de alguna manera van a interactuar entre sí, ¿sí? Así como tenés la persona que interactúa con el cajero, y la persona lo único que tiene que conocer del cajero es tu clave personal, en dónde introducir la tarjeta, ¿sí? Y qué botones tiene que pulsar para poder hacer una operación con el cajero. Cuando vos desarrolles, ¿sí? Una aplicación usando este paradigma y digas, bueno, en esta aplicación va a haber como objeto, por ejemplo, un auto, ¿qué te va a interesar a vos? Y bueno, si el auto tiene, por ejemplo, un tanque de combustible, ¿sí? Que ese estado de combustible, digamos, esté oculto y que si necesitas que otro objeto interactúe con el auto, para modificar el combustible lo haga a través de alguna otra funcionalidad, ¿sí? Que acceda a través de alguna interfaz. ¿Estamos? Otra cosa es que cuando vos resolvés un problema, ¿sí? Supongamos que tenés que crear una aplicación, un videojuego para el fútbol, ¿sí? Que recree un partido de fútbol entre dos equipos. ¿Estamos? Entonces, cuando vos analizás el problema, lo que haces es tratar de identificar los objetos que son relevantes al problema. ¿Sí? Y bueno, mira, si es para un partido de fútbol, ¿qué me interesaría modelar? ¿Qué objetos necesitaría usar? Y una cancha, un equipo, jugador, ¿sí? Pero quizás no me interese, ¿sí? Por ejemplo, eh, la policía. No me interesaría tener un objeto policía, salvo que en el juego intervenga de alguna manera. ¿Sí? Entonces, cuando vos analizás un problema, bajo este paradigma, lo que haces es, te abstraes de lo que, te abstraes de lo demás y te quedás con lo que realmente es relevante para dar solución al problema. Y cuando vos decís, por ejemplo, bueno, sí, va a intervenir un jugador, va a intervenir un equipo, va a intervenir una cancha, ¿sí? También estás aplicando el concepto de abstracción cuando vos decís, bueno, de un jugador, ¿qué necesitaría yo para poderlo representar acá en el juego? Y bueno, necesitaría el nombre, un color de camiseta, la posición en la que juega, una estadística de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, y que como comportamiento en el juego me interesaría que el jugador se pueda mover, ¿sí? Que el jugador pueda patear, ¿ah?
¿Se entiende? Cuando ustedes aplican ese concepto, ¿sí? El de quedarme con lo relevante para resolver el problema, y de eso relevante quedarme con los detalles que necesito, ¿sí? Para poderlo implementar, estoy aplicando la abstracción. ¿Sí? Y cuando digo, bueno, yo de un jugador necesito, para el juego, ¿sí? Para que un jugador pueda interactuar, para que un usuario pueda interactuar con ese jugador en el juego de fútbol, necesitaría que se pueda mover. Entonces, lo único que me interesa que el usuario pueda hacer con ese jugador es moverlo, patear, ¿sí? Hacer que salte, ¿tá? Y ocultar por dentro otros estados, como el color de la camiseta, la estadística, o no sé, la cantidad de goles que hizo, ¿sí? Que si el usuario quiere saber la cantidad de goles que hizo este jugador, y bueno, tenga una funcionalidad del jugador que me lo muestre, ¿sí? Cuando vos, digamos, escondés, ¿sí? Ciertas características y ciertos comportamientos de un objeto y dejás visible, como hacíamos con el cajero, ¿no? Yo oculto, en el caso del cajero, el estado del dinero. ¿Sí? Para mí, usuario de un cajero, yo al momento de ir a un cajero no sé si el cajero tiene plata o no tiene plata. Me entero cuando quiero hacer la operación. ¿Sí? Bueno, eso es porque está aplicado el encapsulamiento. El estado del objeto, que es el que guarda el dinero, ¿sí? Está oculto al usuario del exterior, ¿no? Otro concepto que se aplica es la modularidad. El hecho de que vos, en este paradigma, pienses en objetos que tienen características y tienen comportamientos y que vos vas a usar después como macroinstrucciones, ¿sí? Para poder resolver un problema, ¿sí? Genera más grado de modularidad que si tuvieras un solo bloque de código con varios subalgoritmos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque esos objetos podrían estar distribuidos físicamente, ¿sí? En distintas arquitecturas de hardware. Por ejemplo, podría suceder que los objetos que se encargan de mostrar la interfaz gráfica del usuario estén en el ordenador que tiene el usuario. Que los objetos que se encargan de buscar la información de si ese usuario está registrado o no, estarían en un servidor. ¿Sí? O sea que yo tranquilamente podría tener esos objetos distribuidos físicamente en distintas arquitecturas de hardware y que se comuniquen a través de un medio físico, una red, ¿sí? Inalámbrica o cableada o lo que fuera, ¿no? Entonces, si yo necesito agregar más funcionalidad en los objetos que están del lado del servidor, que son los que se encargan de buscar información en una base de datos y devolverla a la vista donde con la que está interactuando el usuario, si necesito agregar más objetos, puedo tranquilamente, ¿sí? Sin necesidad de paralizar todo el sistema. ¿Sí? ¿Estamos? Otra de los elementos fundamentales y que facilitan el desarrollo es la herencia. Quizás ustedes todos estos conceptos ahora no los ven. Yo siempre les sé decir a mis alumnos lo siguiente. Imaginen que van a ir a visitar una ciudad. ¿Sí? No la conocen, la van a ir a visitar. Y hablan con un amigo y el amigo les dice, che, mira, si vas a Buenos Aires, anda a conocer el obelisco. Está en tal lado, es espectacular, tenés esto, tenés lo otro. Andate al museo tal, tenés esto, tenés lo otro. Entonces es como que acá yo te doy un pantallazo general. Cuando te pongas a trabajar, te vas a acordar que tu amigo te dijo, te mencionó algo de la abstracción, del encapsulamiento. Ahora me van cayendo las fichas. Pero yo ya más o menos escuché de qué se trata. ¿Sí? Y que es una ventaja. Por ejemplo, ¿sí? La herencia, básicamente, lo que propone, ¿sí? Estos son conceptos que vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero yo lo estoy hablando en general. La herencia, básicamente, lo que propone es que si yo tengo, supongamos que en una aplicación creé para un juego, ¿sí? O para una exposición de autos, ponele, creo un auto. Y determiné que ese auto tiene combustible, que puede avanzar, puede retroceder, ¿sí? Tiene un color, una marca, en fin. Pero resulta que ahora tengo otra aplicación que crear, y es un juego, ¿sí? Es una carrera de auto. Entonces, para no crear de nuevo un auto para esta aplicación, podría tranquilamente, ¿sí? Reutilizar ese auto que usé en la otra aplicación, ¿sí? A través de la herencia,
y agregarles, o sobreescribirle, o redefinirle los comportamientos de avanzar y retroceder de este auto, ¿sí? Para que se comporten como un auto en una carrera. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando ustedes analizan un problema bajo este paradigma, estos conceptos los tienen que tratar de ir aplicando. ¿Sí? La abstracción, muchos de estos conceptos los van a aplicar inconscientemente. Cuando ustedes digan, ah, mira, acá tengo como objeto, no sé, un cliente, una cuenta, un banco, bueno, básicamente ahí están aplicando la abstracción. Ya cuando digan, bueno, mira, el cliente o la cuenta tiene este estado, saldo de la cuenta, el titular de la cuenta, y eso necesito que quede oculto, están aplicando el encapsulamiento. ¿Sí? Y la modularidad es una consecuencia de haber, digamos, pensado en que para la solución de este problema intervienen cierta cantidad de objetos. ¿Estamos? Ahora, si digo, bueno, este banco tiene distintos tipos de cuentas. Tiene cuenta de ahorro, tiene cuenta corriente, ¿sí? Tiene cuenta en dólares, tiene cuenta en euros. Entonces, para no crear un tipo de cuenta, puedo decir, bueno, mira, todas las cuentas tienen un saldo, un cliente, ¿sí? En todas las cuentas puedo extraer dinero, puedo depositar dinero, pero, ¿sí? La cuenta en dólares, podría decir, es una cuenta, tiene todas las características de una cuenta, podría decir que hereda de cuenta, pero la acción de depositar es diferente a la de el depositar en una cuenta común, en una caja de ahorro, por ejemplo. O la de extraer también. El tipo de interés que tiene cada cuenta es diferente. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a la reutilización. Recuerden que ustedes acá tratan, siempre a la hora de programar, tratan de escribir en la menor cantidad de código posible. ¿Eh? Y de usar, por ejemplo, librerías de terceros. Es decir, si yo tengo en mi aplicación, no sé, quiero que mi aplicación envíe automáticamente un mail, ¿sí? Antes de ponerme yo a programar todo, cómo podría hacer desde cero, enviar un mail, me fijo si existe en las librerías de la plataforma que estoy usando C#, me fijo en el framework de C#, hay librerías, es decir, si ya hay clases, si ya hay objetos que me permiten a mí, desde mi aplicación, poder enviar un mail. Si hay, las puedo reusar. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, en el paradigma procedural, cuando usaban PCIN, la única forma de reusar que tenían, que si ustedes querían reutilizar un código, era copiando y pegando, ¿no? Era una forma de reusar, o a través de la parametrización. ¿Cómo a través de la parametrización? Y sí, si vos tenías, por ejemplo, un subalgoritmo que recibía por parámetro dos valores, por ejemplo, de un rectángulo, ¿sí? Y en base a eso, o sea, recibía base y altura, y en base a eso te calculaba la superficie, y en tu aplicación vos necesitabas varias veces calcular la superficie de un rectángulo, y bueno, en lugar de volver a escribir el código varias veces, ¿qué hacía? Y cada vez que necesitabas calcular la superficie de un rectángulo, invocabas esa función. Lo que iban variando eran los datos que le ibas pasando. ¿Sí? Bueno, eso es reutilizar a través de la parametrización. Acá van a ver ustedes que este paradigma me permite reusar también a través de la herencia, el hecho de que cuando yo analizo un problema y veo que puedo implementar herencia, ¿sí? Se van a ver cómo se van a dar cuenta de que pueden implementar herencia, lo hago. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí reusar mucho código, ¿sí? Ahorrarme de escribir mucho código. ¿Estamos? Y también puedo reusar a través de la composición. ¿Cómo a través de la composición? Y sí, supongamos que yo tengo una clase auto y tengo una clase puerta, por ejemplo, ¿no? Y en el auto yo necesito, en algún momento, hacer que el chofer pueda, o el conductor del auto, pueda abrir y cerrar puertas. Entonces, podría tranquilamente decir que el auto está compuesto de combustible, ¿sí? Está compuesto de una marca, un modelo, y de 4 puertas, por ejemplo.
Entonces, cuando yo relaciono un objeto con otro, ¿sí? Estoy hablando de una composición, ¿sí? Un tipo de relación de asociación que existe entre esos objetos. Y puedo, ¿sí? Tranquilamente, en auto, reusar ese comportamiento de abrir y cerrar puertas que tiene puerta, que no lo voy a escribir en auto, sino que reuso lo que tiene puerta. ¿Ah? Cuando hablamos de que facilita la interoperabilidad, tiene que ver con lo que mencionábamos al comienzo, en donde decíamos que en una aplicación creada usando este paradigma, los objetos que forman la aplicación podrían estar distribuidos físicamente en distintas arquitecturas de hardware. Podría haber objetos del lado del cliente, podría haber objetos en el servidor, ¿sí? Entonces, y esos objetos pueden interactuar entre sí a través de sus funcionalidades, ¿sí? Pero estar físicamente no en el mismo ordenador donde estoy ejecutando la aplicación. Exactamente. Bueno, los primeros fueron todos conceptos generales, ¿sí? Ahora vamos a lo que necesitamos saber sí o sí. El primer concepto que necesitamos poder manejar es el concepto de objeto. Vieron que hasta acá hablábamos de clase, objeto, ¿sí? Un objeto, nosotros le llamamos objeto a algo que es tangible, ¿sí? Que puede ser tangible o puede ser visible, puede ser algo concreto. Un camión, un auto, un cliente, ¿sí? Podría ser algo que se comprende intelectualmente, como podría ser, por ejemplo, una cuenta de banco, ¿sí? Podría ser, no sé, un proceso, como lo menciona acá. ¿Estamos? Podría ser una entidad de software, podría ser, por ejemplo, un arreglo de cliente, ¿sí? Una lista de jugadores. ¿Mm? Eso para nosotros es un objeto. Ahora, esos objetos tienen una identidad. ¿Qué significa? Y que yo podría tener, por ejemplo, en mi aplicación, que es la aplicación del juego de fútbol, podría tener en mi aplicación varios objetos jugadores, ¿sí? Cada jugador, ¿sí? Podría tener un estado, es decir, características, atributos. Cada jugador podría tener un nombre, un apellido, un club al que pertenece, ¿sí? Un color de camiseta. ¿Estamos? Cada jugador podría tener un comportamiento, es decir, operaciones que pueden hacer, funciones que tienen esos jugadores. Pueden ser moverse, puede ser patear, ¿sí? Puede ser gritar gol, podría ser. Ahora, si bien todos esos objetos son jugadores que tienen las mismas características, todos tienen un nombre, todos tienen un apellido, todos tienen una posición, tienen el mismo comportamiento, todos pueden patear, todos pueden gritar gol, ¿sí? Todos pueden moverse, ¿sí? Si bien tienen mismas características y mismo comportamiento, pero cada uno de ellos ocupa un lugar, un espacio en la RAM, ¿sí? En la memoria. Por eso se dice que tienen su propia identidad. ¿Estamos? Ahora bien, ¿se dieron cuenta que cuando hablamos de objetos nos referimos a algo que está vivo? ¿Sí? Y en una aplicación, esos objetos, ¿sí? Están en la RAM, o esas instancias, como les quieran llamar, ¿no? Por ejemplo, una de las definiciones dice, un objeto se caracteriza por un número de operaciones y un estado que recuerda el efecto de esas operaciones. Yo cuando leí también la primera vez esta definición, y a esta altura, decía, ajá, qué bonito, ¿sí? Un objeto se caracteriza por un número de operaciones y un estado que recuerda el efecto de estas operaciones. Me lo sabía de memoria, pero no sabía por qué me lo estaba hablando. Escuchen lo que les voy a preguntar. Imaginen que tenemos como objeto un auto, ¿sí? Y ese auto tiene como estado el combustible, o tanque de combustible, como les quieran llamar. Ese estado, tanque de combustible, esa variable, tanque de combustible, tiene registrada la cantidad de combustible que tiene el auto en un momento dado. ¿Vamos hasta ahí? El auto tiene además una serie de funciones. El auto puede hacer una serie de operaciones, como avanzar, retroceder, ¿sí?
avanzar, retroceder y, por ejemplo, tocar bocina. Pregunto. Se había cortado internet, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Quedamos en pregunta. Quedamos en la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cuál o cuáles serían los comportamientos que mencioné de auto, los que cambiarían, los que podrían cambiar el estado del tanque de combustible? ¿Cómo, Que esté profesor? vacío. ¿Cuál o cuáles serían? Yo dije que el auto, imaginemos que tenemos como objeto un auto que tiene como estado, como atributo, como variable, tanque de combustible, en donde guarda la cantidad de combustible que tiene el tanque. Y el auto además tiene una serie de comportamientos u operaciones, como por ejemplo avanzar, retroceder y tocar bocina. ¿Sí? ¿Cuál de esas operaciones que mencioné, de esas 3 operaciones, les parece a ustedes son las que modificarían el estado del combustible? Exactamente, Carlos. Avanzar y retroceder. Avanzar y retroceder. Entonces, si volvemos acá a la definición de Jacobson, podemos saber que un objeto se caracteriza por un número de operaciones. En caso de, si hablamos de un auto como objeto, las operaciones podrían ser avanzar, retroceder y tocar bocina. Y un estado, como por ejemplo el tanque de combustible, que recuerda el efecto de esas operaciones. Es decir, cada vez que yo le diga avanzar y retroceder, ¿qué va a suceder con el estado de combustible? Se va a decrementar, ¿no? De acuerdo a la distancia que haga el auto, es la cantidad de consumo que le va a restar al tanque. ¿Sí? Bien. Entonces, fueron viendo que acá cuando hablamos de objeto, ¿sí? Uno en una primera parte podría confundir un objeto con una estructura, es decir, un struct. Es decir, bueno, algo que ustedes vieron en PCI, que cuando ustedes definieron una estructura, era un conjunto de datos. ¿Sí? Si definían la estructura persona, decían una persona tiene DNI, apellido, nombre, ¿sí? Y eran datos. Bueno, acá se habrán dado cuenta que cuando hablamos de objetos, no solamente son datos, sino que también son comportamientos. ¿Sí? No solamente son datos, sino también comportamientos. ¿Sí? Igual que como sucede con los objetos en el mundo real. Si ustedes toman, por ejemplo, un destornillador, ¿sí? Podríamos decir que el destornillador, como propiedades, como características, tiene, bueno, el tipo de material que tiene el mango, el tipo de material que tiene la punta del destornillador, podría ser si es imanado o no, si está imantado o no, y como operaciones puede ser viral, podría ser un destornillador, ¿no? ¿Está? Bueno, acá, ¿y ustedes qué hacen con el destornillador? Y bueno, con el destornillador puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Si bien el destornillador ustedes lo ven como, si yo lo veo ahora como programador y digo, bueno, tiene estas características y tiene estas funcionalidades, ¿sí? Lo ven como una instrucción. Si ustedes necesitan ajustar o desajustar un tornillo para armar una mesa, ¿sí? Y bueno, toman el destornillador y se ponen a trabajar. Lo usan como programación, lo usarían como una instrucción, ¿sí? Como una macroinstrucción. Ahora bien, supongamos, ¿sí?
que nos queremos referir a algo concreto. Por ejemplo, un reloj. ¿Sí? Y supongamos que en el mundo real, el mundo físico, en el modelo físico de un reloj, podría ser este. Pongamos que el reloj tiene un botón para mostrar la hora, un botón para mostrar el día, tiene un display, ¿sí?, que muestra la hora o el día dependiendo de lo que quiere el usuario, tiene el reloj como características el modelo, el número de serie, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en el reloj de esta manera, como que sus atributos, sus características, ¿sí?, serían hora, en donde guardaría, por ejemplo, hora, minutos y segundos; día, donde guardaría, por ejemplo, día, mes y año, guardaría una fecha; el modelo y el número de serie. Es decir que los atributos, ¿sí?, si guardan un estado, por ejemplo, si digo que el reloj tiene como atributo número de serie, ¿sí?, en donde estaría guardado el número de serie del reloj; si digo que el reloj podría tener como atributo el modelo, donde yo registro el modelo del reloj, se está comportando esos atributos como ¿qué? ¿Cómo le llamaban ustedes en programación a esos espacios de memoria donde guardaban un estado, un dato? Módulos. No. ¿Cómo se le llama a esos espacios de memoria RAM que están identificados por un nombre, capaces de almacenar un único dato? Variable. Variable. Variables, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes piensen en atributos, piensen en variables. ¿Estamos? Entonces, si yo digo que un objeto reloj tiene como atributo hora, día, modelo y número de serie, podríamos decir que un reloj tiene 4 variables, ¿sí?, que me permiten guardar en ellos distintos tipos de datos: el número de serie, el número de serie del reloj, el modelo del reloj, y distintos tipos de datos. El número de serie podría ser un número, el modelo podría ser una cadena de caracteres, ¿sí?, el día podría ser una fecha. ¿Me van siguiendo? Ahora, a diferencia de una estructura, de un struct, ¿sí?, un reloj, un objeto, perdón, también tiene comportamientos, también tiene funcionalidades. ¿Ah? Como por ejemplo, un reloj podría tener un método, getHora, que por tarea lo que haga sea retornar al exterior el estado de la variable hora. Un getDía, cuya tarea podría ser retornar al exterior el estado de la variable día. Un incrementarHora, que lo que podría hacer es aumentar en 1 la hora, que está en el atributo hora; el incrementar día lo mismo con la variable día; y al limpiar la pantalla, limpiar el display. Es decir, que cuando recién nos referíamos a los atributos, hacíamos una analogía con lo que ya conocíamos y decíamos, son variables los atributos. ¿Y los métodos? ¿Con qué los compararían? Una función. Con funciones o procedimientos, ¿sí?, como si fuesen subalgoritmos. ¿Estamos? ¿Ah? Entonces, ustedes como programadores, su tarea como programadores va a ser, cuando piensan en los objetos que deberían intervenir para solucionar el problema, en qué atributos debería tener, es decir, qué variables deberían tener ese objeto para almacenar determinados estados, y qué subalgoritmos debería tener ese objeto, qué comportamientos, qué funcionalidades, para que otro objeto pueda interactuar con él. ¿Sí? O sea, que es útil, en este caso, que tenga un reloj para que un usuario, una persona, pueda interactuar con él. Y bueno, para que pueda interactuar, lo más lógico sería que pueda decirme la hora, que pueda decirme el día, que pueda permitirme cambiar la hora y que pueda permitirme cambiar el día. ¿Sí? Que si yo quiero usar el reloj, no tenga que desarmarlo y tocar los circuitos para aumentar la hora y el día, ¿no? Hacerlo a través de estas funcionalidades. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí?, si yo quiero interactuar con el reloj, en este caso, y quiero, yo soy el objeto persona, quiero interactuar con el reloj, y quiero, por ejemplo, cambiar la hora, la forma que tengo de hacerlo es a través de esta funcionalidad, incrementar hora, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que me está diciendo este modelo que tengo acá. Que si quiero cambiar el día, ¿sí?, quiero cambiar la fecha, la forma que tengo de hacerlo es de este comportamiento, esta funcionalidad, incrementar día. ¿Sí?
al reloj ¿le podría cambiar el número de serie? ¿De acuerdo a lo que está modelado acá? No. No, porque no tiene una funcionalidad. Se van dando cuenta que yo trato de llevarlos por este lado, de que si quiero hacer algo con el reloj, ¿sí?, tengo que ver qué funcionalidades tiene el reloj. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en la programación orientada a objetos, los estados tienen que estar ocultos. Lo mismo que sucede con el ejemplo del cajero automático, ¿sí? El estado del cajero, la cantidad de dinero que tiene el cajero, eso tiene que estar oculto al usuario, ¿sí? Si el usuario quiere hacer algo con el dinero, es decir, poner más plata en su cuenta o sacar plata, lo haga a través de alguna funcionalidad que tenga el cajero, ¿sí?, que permita eso, que permita la extracción de dinero o el depósito de dinero, ¿sí? O quiere saber cuánta plata tiene, tendría que tener el cajero alguna funcionalidad que me permita consultar su saldo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, podríamos pensar entonces en un objeto de esta manera, ¿no? En sus estados, ¿sí?, sus atributos, pensarlos como algo oculto, ¿sí? Cuando yo pienso en un objeto, decir, bueno, no sé, voy a usar un jugador, ¿sí?, y el jugador tiene un nombre, un apellido, una posición, un club, ¿sí?, y va a tener ciertas funcionalidades. Bueno, pensar que ese estado que estoy pensando en este momento para un jugador dentro de este juego debería estar oculto. Y si yo necesito que alguien interactúe con el jugador de alguna manera, lo hago a través de alguna funcionalidad que tenga el jugador. Entonces siempre tengo que pensar, ¿sí?, en esta primera instancia, cuando estoy dando estos primeros pasos, en que el estado de los objetos debería estar oculto. Y que lo único que debería ser visible, ¿m?, o público, deberían ser sus métodos, sus comportamientos. Se dieron cuenta que acá nosotros le llamamos a esas variables que guardan el estado de un objeto, le llamamos atributos. Y a esas funcionalidades que tienen los objetos, que ustedes me decían son como procedimientos o funciones, acá le llamamos métodos. En la programación orientada a objetos llamamos métodos a lo que en otros lenguajes le llamábamos procedimientos y funciones, ¿sí?, o subalgoritmos. Bien. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo del reloj, el estado del reloj, o sea, sus atributos, hora, día, número de serie y modelo, debería estar de alguna manera oculto. Ya vamos a ver en C# cómo hacemos eso, para decirle, che, esto no quiero que se vea desde afuera. ¿Ah? Ahora, quiero decir que va a tener un reloj, va a tener un comportamiento, por ejemplo, getHora, cuya tarea va a ser devolver al exterior, el getHora, la tarea va a ser devolver al exterior lo que esté guardado en esta variable, ¿sí? Mostrándolo en el display, por ejemplo. El incrementar día, lo que va a hacer es, va a permitir que desde afuera, cada vez que invoquen esta funcionalidad, incremente en 1 la fecha, por ejemplo. ¿Okay? Y ese algoritmo, ese método, esa función, va a tener alguna lógica que, bueno, cada vez que el usuario pulse, cada vez que el usuario invoque este método, incrementaría 1 el día, ¿ah? Y bueno, y dependiendo del mes, es si llega a 30, pasa a 31, si va a permitir llegar a 30, dependiendo del mes, si es un año, si el mes de febrero es un año bisiesto, el mes de febrero está en 28, si va a permitir que pongan 29. Toda esa lógica va a estar escrita de alguna manera dentro de esta variable, dentro de este método. ¿Ok? Bien. Ahora, yo acá estoy viendo a los objetos, ¿sí?, como algo que están vivos ya los estoy usando, que ya tienen atributos, que tienen funciones. ¿Acá? Acá están las definiciones de atributos, que es lo que ustedes me dijeron recién. Acá esto lo voy a ir pasando, lo que hablamos de métodos. Y acá viene ahora lo siguiente. Cuando ustedes en esa etapa de análisis dijeron, bueno, mira, acá va a haber, van a estar estos objetos. Voy a necesitar, no sé, reloj, o voy a necesitar un jugador, voy a necesitar una cancha. Pensaron en los atributos y funcionalidades que deberían tener para que poderlos hacer interactuar entre sí y permitan recrear un juego de fútbol, por ejemplo. Bueno, yo eso lo estoy imaginando ya vivo, pero ¿cómo creo esos objetos? O sea, ¿en qué va a consistir mi tarea como programador? Todavía no me queda claro qué programo,
¿sí? Sí me quedaba claro cuando usaba PCIN que lo que hacía era leía el problema, lo dividía y empezaba a programar cada una de los subalgoritmos. Pero acá, ¿qué hago? Acá, lo primero que hago es el análisis. Una vez que determiné qué tipo de objetos son, qué características tienen sus objetos, deberían tener, qué comportamientos deberían tener, tengo que empezar a armar moldes de esos objetos. ¿Sí? Plantillas que representen esos objetos. Para que después mi tarea como programador sea armar esos moldes y después, en donde los necesite, crear instancias de esos moldes. ¿Sí? Es decir, esos moldes que voy a crear, que van a representar la estructura que va a tener un objeto, es decir, sus atributos y sus comportamientos, es lo que nosotros llamamos clase. ¿Sí? Es decir, tu primera tarea programando va a ser crear las clases, es decir, los que representan los tipos de objetos que vos después vas a ver. Por lo tanto, ¿sí? Una clase es la representación de una estructura, de la estructura que van a tener los objetos. ¿Mm? Podríamos decir que una clase es un patrón, ¿sí? Es un molde en el que vos le vas a decir qué atributos va a tener, de qué tipo van a ser, qué tipo de datos van a almacenar, qué métodos va a tener, esos métodos, qué van a recibir por parámetros, qué van a devolver. ¿Sí? Por lo tanto, todos los objetos de una clase dada son idénticos en estructura y comportamiento. Es decir, hagamos una analogía con la fábrica de ladrillos. La persona que fabrica ladrillos tiene un molde. ¿Sí? Molde que va a permitir que se meta material de determinadas características. ¿Sí? Bueno, ese molde es lo que sería para el fabricante de ladrillos una clase. Cada ladrillo que fabrica usando ese molde sería un objeto, una instancia, ¿sí? Que lo creó en base a ese molde. Como todos los ladrillos fueron creados con ese molde, todos van a tener las mismas características. ¿Sí? Es decir, que si yo creo un molde, una clase, que representa a un jugador, ¿sí? Con sus características, por ejemplo, nombre, posición, ¿sí? Comportamientos, jugar, moverse, gritar gol, por ejemplo, todos los jugadores que yo creo usando ese molde van a ser idénticos. Todos van a tener un nombre, todos van a tener un apellido, una posición, todos van a poder gritar, todos van a poder moverse, pero como dije, ¿sí? Van a ser cada uno de ellos único porque van a ocupar un espacio, un lugar en el espacio, un lugar en la RAM. ¿Sí? Ahora, si yo tomo dos jugadores, ¿ah? Si bien los dos tienen nombre, apellido, posición, en sus valores, en sus variables, va a haber estados diferentes. Si tomo este jugador, va a tener un nombre, un apellido y en la posición donde está jugando. Tomo este otro jugador, va a tener un nombre, un apellido y otra posición. ¿Sí? Tienen las mismas características, pero los valores que están guardados ahí pueden ser diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, una clase y un objeto no es lo mismo. ¿Sí? Queda claro. Esto es lo que me tiene que quedar claro en esta clase. Una clase es un molde, ¿sí? Y un objeto es algo que creo, una instancia que creo en base a ese molde. ¿Sí? Eso es un objeto. Ahora bien, bueno, pero ¿cómo podría representar entonces este molde? Y acá es en donde entra en juego UML. ¿Se acuerdan que dijimos que el lenguaje de modelado unificado, UML, posee una serie de diagramas que nos permiten representar, ¿sí? Distintas vistas de un mismo proyecto, ¿no? Bueno, en este caso, uno de los diagramas que tiene UML es el diagrama de clase. Para representar una clase en UML, lo hacemos de esta manera. Pero fíjense que todavía yo no toco código. ¿Sí? Todavía no les dije, chicos, esto se escribe así, la sentencia. Todavía no empezamos con eso. ¿Sí? Porque no me es relevante. ¿Ah? Lo que sí me es relevante es esto. ¿Cómo represento, ¿sí? Un molde, una clase? Bueno, lo hago de esta manera, con un rectángulo, ¿en dónde? En la parte superior va a ir el nombre de la clase. Fíjense que el rectángulo está dividido en tres partes. En la parte superior, el nombre de la clase. En la parte siguiente, uno pone los atributos o características que va a tener, que van a tener los objetos de esa clase. Y en la tercera parte del rectángulo, los métodos. ¿Sí? Es decir, que si vamos acá al caso del reloj, fíjense, la clase es reloj.
Y una característica es que las clases se escriben en mayúsculas. ¿Sí? El nombre de las clases se escriben en mayúsculas. Ahora, los atributos, fíjense, los atributos son variables. Entonces, puedo pensar, ¿sí?, para cada variable, para cada atributo, el tipo de datos que van a almacenar. Ya vamos a ir aprendiendo qué tipo de datos son los que maneja C#, ¿no? Estamos acá, me menciona un string, un long, ¿sí? Supongo que string son cadenas de caracteres y long es un entero largo, ¿sí? Vamos a ver bien en detalle. Lo que quiero que entiendan es que en el UML se declara el nombre que le voy a dar a esa variable, a ese atributo, generalmente en minúscula, y el tipo de datos que van a almacenar. ¿Sí? Y otra cosa, acá está medio caricaturesco el asunto, pero en UML, para decir que eso va a estar oculto, se les pone un signito menos adelante a los atributos. Un signo menos adelante a los atributos. ¿Sí? Acá están representados con un circulito rojo, ¿sí? Pero bueno, signito menos indica esto va a estar oculto. ¿Sí? Esto va a estar oculto. Ahora, para el caso de los métodos, ¿sí?, generalmente los métodos son públicos. ¿Siempre? No siempre son públicos. Puede haber algún método privado que sea de uso interno del reloj. Podría haber una función en el reloj que sea mover manijillas. ¿Sí? Y ese mover manijillas a lo mejor es una funcionalidad interna que tiene el reloj que lo usa cada vez que cambia de hora o minuto o segundo. ¿Sí? Podría ser. Si el reloj fuera analógico, ¿no? Bueno, podría ser manijillas digitales. Bueno, ahora, en el caso de las funciones, en el caso de los métodos, ¿sí?, en el caso de los métodos, estos, si son públicos, se les coloca el signito más, el signo más adelante. ¿Sí? Luego, puedo hacerlo de esta manera. Poner el nombre del método. Si recibe algo por parámetro, fíjense, son paréntesis vacíos. Si recibe algo por parámetro el método, ¿sí?, lo aclaro, qué dato, ¿sí?, el nombre de la variable y qué tipo de dato. Y si retornan algo, como en este caso el get, si este get es para devolverme el estado del día, bueno, ¿qué tipo de dato tiene día? Y un string, ¿sí?, el tipo de dato. Estas son cosas que vamos a ir puliendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Es decir, que nuestra primera etapa va a ser, llegar a un problema, lo primero que hago es tratar de determinar qué tipo de objetos son los que intervienen, trato de identificar en esos objetos características y comportamientos y los voy plasmando en este molde. ¿Sí? En este molde. Quizás la primera vez que hago el análisis me faltó alguna característica o me faltó o me sobró algún comportamiento que en futuras iteraciones sobre esa etapa de análisis los vamos a ir puliendo. ¿Sí? Ahora bien, de acá. Bueno, acá está lo que les decía, que una clase y un objeto no es lo mismo, ya dimos la explicación. Acá hay un test para que después ustedes practiquen si quieren, ¿sí? Después lo pueden rever. Acá está lo que hablábamos del encapsulamiento, del ocultamiento, un poco más de la relación de herencia, que son cosas que después vamos a ir trabajando, ¿sí? Esto para que le vayan dando una leída, ¿sí? El concepto de polimorfismo, ¿sí?, que son cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, miren, vamos a hacer nuestro primer trabajo, ¿sí? Pero necesito, acá entonces tenemos una idea de lo que es la diferencia que existe entre una clase y un objeto, que la clase es el molde a partir del cual nosotros podemos crear objetos, que la clase, este molde, representa de alguna manera la estructura que van a tener los objetos, tanto atributos como métodos. Y es a partir de ese molde en donde después vamos a crear todas esas instancias. Y que teníamos una forma de representar en UML, a través del diagrama de clases, una clase, ¿no? Vamos a ir viendo, a medida que vayamos avanzando, cómo representar, si mi proyecto tiene más de una clase, que generalmente va a ser así, cómo representar los distintos tipos de relaciones que existen entre ellos. Bueno, para ir entrando un poco en calor, lo primero que vamos a hacer es un análisis. Esta diapositiva ustedes la tienen la solución. Entonces vamos a ir un poco rápido, ¿sí? Vamos a tratar de ir haciendo una conclusión de esto y sacando una conclusión.
y después van a hacer un trabajo ustedes. Bueno, vamos a ver cómo haríamos el análisis de un problema, ¿sí? Cómo analizaríamos un problema mediante este paradigma, ¿no? Paradigma orientado a objetos. Nos piden lo siguiente. Si tienen la diapositiva esta, no la avancen, traten de quedar ahí y después entre todos vamos a ir sacándola, ¿no? Para que tenga sentido. Dice, para el videojuego Carrera Mortal, nos piden modelar un auto, con las siguientes características y comportamientos para poder ser anexado al proyecto. El auto debe tener color, patente y combustible, con una carga inicial de 50 litros. El auto solo tendrá como comportamiento avanzar, al cual indicaremos la cantidad de metros que deseamos avance, y debemos tener en cuenta que por cada 10 metros consume 1 litro de combustible, y solo podrá avanzar si hay combustible suficiente. El retroceder, que es otro comportamiento, le indicamos la cantidad de metros que deseamos retroceda, algo parecido al avanzar, y deberemos tener en cuenta también que cada 10 metros consume 1 litro de combustible, y solo podrá retroceder, hay un error ahí, si hay combustible suficiente. Y otro comportamiento que es llenar tanque de este auto nuevamente a 50 litros. El llenar tanque lo único que hace es volver el tanque del auto a 50 litros. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo se llamaría la clase que vamos a modelar? Auto. Automóvil. Bien. Auto. Automóvil. ¿Sí? Acá nos piden explícitamente que se llame auto, pero bueno, ponemos automóvil, vehículo, podría ser, ¿no? Vale. En este caso me dan servido, me están diciendo, mirá, necesito un auto que tenga esto, que haga esto, ¿sí? Tengo todo servido, pero puede ser más difícil que la clase. Ahora bien, nuestra clase es auto. ¿Cómo podría ser más difícil? Por ejemplo, Podría que ser nos más pusieran difícil esos datos. en que te dice, bueno, mira, tenemos un videojuego en el que tenemos que haber un auto que corre sobre una pista, ¿sí? Y te dan características generales, pero no te dicen puntualmente, tiene estas características, tiene, ¿sí? Muchas cosas las tenés que relevar vos con el cliente. Decís, bueno, pero el auto, ¿qué necesita? ¿Cómo querés que aparezca representado? ¿Tiene que tener un color? ¿Sí? Claro, te dan Bueno, la idea básica, nada más. tal cual. Y vos después, a través de varias entrevistas, podés obtener qué es lo que quieres. Pero acá esto nos va a servir para lo siguiente. Sabemos que la clase es auto, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que auto es la clase? Bueno, generalmente las clases, ¿sí? O los objetos que vamos a usar, que son de determinada clase, son sustantivos, ¿sí? Entonces, auto es sustantivo. Pero también son sustantivos los atributos, ¿estamos? Entonces, ¿cómo saber si algo es una clase o un atributo? Y los atributos generalmente sirven para describir esa clase. Por lo tanto, en el párrafo este que ustedes tienen acá, en estos párrafos que tienen acá, ¿cuáles serían los atributos de auto? Color, patente y combustible. Exactamente, ¿sí? O sea que las características que nos mencionan, ¿sí? Son los atributos, color, patente y combustible. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los atributos no son ni más ni menos que meras variables, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, yo acá cuando modelo, ¿sí? Cuando yo modele el auto, esto lo puedo implementar en cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Lo podría implementar en Java, lo podría implementar en C#, ¿sí? O en cualquier otro lenguaje orientado a objetos, ¿ok? Nosotros lo vamos a implementar en Java, en C#, perdón. La pregunta acá es la siguiente. ¿Qué significa que yo les diga que C# es un lenguaje fuertemente tipado? Fuerte, en este que tipado. Fuertemente tipado. ¿Qué significa que un lenguaje sea fuertemente tipado? Fuertemente tipado. ¿Se puede especificar mucho, dar muchas especificaciones de algo, de un objeto? No, no. Ustedes usaron PCInt, que también era un lenguaje, un pseudo lenguaje, ¿no? Pero fuertemente tipado. Por ejemplo, JavaScript no es fuertemente tipado. Python tampoco es fuertemente tipado. ¿Me puede definir tipado?
o tipo... Debe ser como los tipos, como que en las variables poníamos el nombre y después teníamos que establecer cuál era el tipo de variable. Exactamente. Si nosotros vamos a declarar variables, ¿sí? Tenemos que establecer qué tipo de datos van a almacenar. ¿Sí? Entonces, en el caso de C#, como es un lenguaje fuertemente tipado, si yo digo que voy a tener color, patente y combustible, que son atributos, que son variables, tengo que establecer qué tipo de datos va a almacenar cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera que en color voy a guardar un carácter, por ejemplo, voy a guardar una letra, una R si es rojo, no sé, una M si es amarillo, ¿sí? Una A si es azul. ¿Qué tipo de datos sería, por ejemplo? Y carácter o Sería de cadena. carácter, ¿no es cierto? Sería de carácter. Bien. Después ya vamos a ir desglosando. Supongamos que ustedes dicen, no, a mí me gustaría, por ejemplo, que, no sea el color, no sea una letra, sea una palabra, rojo, azul o amarillo. Quiera guardar la palabra completa, ¿qué sería? String. Sería una cadena, ¿no es cierto? Claro. De caracteres. Así lo llamaban ustedes en PCI, ¿no? Acá, exactamente, es un string. ¿Sí? Si quiero que guarde una sola letra, un solo carácter, sería char. Si quiero que guarde toda una cadena, sería un string. Para la patente, entonces, ¿qué tipo de datos sería la variable que va a guardar la patente? Y si tuviéramos con PCInt sería carácter, porque llevan las dos, es alfanumérica, pero no sé acá si hay... Está bien. O sea que necesitamos un tipo de dato alfanumérico, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cadena de caracteres. Bueno, sería algo parecido a lo que hicimos en color. Si queremos guardar la cadena, que sean alfanumérico, tanto letra como número, también debería ser eso. ¿Y el combustible? Y un Claro, real. ¿no? El combustible podría ser un real, ¿no? Si bien va a guardar un número entero, que es 50, pero bueno, después va a ir decreciendo. Hola, buen día. Porque, Sí, habla con Damián Guzmán. Hola, Demian, ¿cómo andás? Damián. Profe, está muteado o no se Profe, escucha. se muteó, sí, sí. sí, mutea todo, me muteé yo. Se mutearon los dos. Ahí está, ahí me escuchan. Ahora sí. Entonces, en combustible, ¿sí? En combustible, como voy a guardar un número entero, pero de acuerdo a los comportamientos que tengo, que son avanzar, retroceder, que van a ir descontando en fracciones, correspondería que fuese un número real, ¿no? Bueno, acá podemos decir que es real poniendo o float, ¿sí? O doble, ¿tá? Cualquiera de los dos. Ya van a ver después que hay una diferencia, ¿tá? La cantidad de dígitos decimales que puedo guardar, ¿tá? Bien. Ahora, sabemos cuáles son los atributos. Ahora, ¿cuáles serían los métodos? ¿Cuáles serían las funcionalidades que tiene este auto? Avanzar, retroceder y llenar tanque. Exactamente. Bueno, las funcionalidades, ¿sí? Son las que dice acá, que dicen como comportamiento, entonces ya me está hablando ahí, al decir comportamiento, me está hablando de métodos, ¿no? Funciones. Avanzar, retroceder y llenar tanque. Genial. Ahora, supongamos que tenemos que representar el avanzar. En el UML es muy importante. Yo digo qué es lo que quiero, pero no digo cómo lo quiero. ¿Sí? O sea, cómo lo tiene que hacer. Yo digo, el auto va a tener un comportamiento avanzar, pero en el diagrama UML no digo cómo lo voy a implementar. Ahí tengo detalles de que cada 10 metros consume 1 litro de combustible, bla, 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 pero es para que cuando yo después lo tenga que implementar esto en código. ¿Sí? Entonces la pregunta acá es la siguiente. Nuestro método avanzar, si lo tuviese que escribir, va a ser un método público, ¿no? Se va a llamar avanzar. ¿Va a recibir algo por parámetro el avanzar? ¿Debería recibir algo por parámetro? Sí, los metros. Los metros que quiero avanzar, ¿no?
Entonces, Sí. debería recibir, ¿sí?, por ejemplo, un valor doble, que serían los metros. Perfecto. ¿Y debería retornar algo este avanzar? El combustible. Podría retornar la cantidad de combustible que consumió, podría retornar un booleano diciendo si pudo avanzar o no, ¿sí? O podría no retornar nada. ¿Estamos? También nos puede retornar los metros, ¿no? También podría retornar los metros que pudo hacer. Miren, supongamos que digo retorna un doble, ¿sí? Recibe los metros y retorna los metros que pudo hacer. ¿Cómo sabría yo si pudo avanzar o no? Si bajó el combustible. Y, exacto, si bajo el combustible, sí. A ver, miren. Yo definí la función avanzar, que recibe las cantidades de metros, ¿sí?, y devuelve un doble. Y uno de sus compañeros dice, bueno, ese doble va a ser la cantidad de metros que pudo hacer, ¿no? Por ejemplo, con esa información, ¿no?, que me da el avanzar, ¿cómo podría saber si avanzó o no? Y porque dio el resultado. Sí, bueno, de un número. Claro. ¿Sí? Que lo hace si avanza. No. Bien. O sea que si avanza, este valor debería ser igual a ¿qué? El A valor que 10 o retorna a la acá cantidad, a los metros. debería ser igual a los metros. Entonces, yo desde afuera, yo, jugador, lo hago avanzar al auto, ¿no? Y el avanzar me devolvió un número. Si ese número es igual a la cantidad de metros que lo hice avanzar, quiere decir que pudo avanzar. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no pudo avanzar porque se quedó sin combustible? ¿Qué me podría devolver acá en el doble? Y los metros que avanzó nomás, 5, pongámosle. O sea que él me devuelve un número. Si es igual a la cantidad de metros, quiere decir que pudo avanzar. Si es menor, significa que son los metros que avanzó hasta que se le acabó el combustible. ¿Cierto? Podría pensarlo de esa forma. ¿Estamos? Podría pensarlo de esa forma. También podría plantear el avanzar de esta manera. Que yo le digo avanzar tantos metros. Si hay combustible suficiente, los haga todos. Y si no hay combustible suficiente, no haga nada. A mí no podría pensar así porque no me dice nada el enunciado. Tendría que hablar con el que pensó el juego, ¿sí? Y decir, che, y si no hay combustible, que avance hasta donde tiene nada más, o si no hay, no hay. O sea, si no tiene para hacer todos los pasos que yo le indico, no haga nada. ¿Sí? Si él me dice, sí, bueno, mira, si no le alcanza para hacer todos los pasos, si el combustible no le alcanza para hacer todos los pasos, que no haga nada. ¿Sí? Entonces, bueno, podría pensar que si acá me devuelve un número y es igual a la cantidad de metros, que lo pudo hacer. Y si me devuelve 0, por ejemplo, podría ser que no pudo hacer nada porque no tenía combustible suficiente. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera, ¿no? O podría decir que devuelva un booleano. Es decir, que me devuelva un true si pudo hacer todos los metros, ¿sí?, o false si no, por ejemplo. ¿Estamos? Pero, o sea, que si a mí me interesa saber desde afuera de si el auto pudo avanzar o no, me conviene que sea una función ese método, que devuelva algo, ¿no? Y si no quiero que devuelva nada, que sea un procedimiento, ¿sí?, nosotros, para indicar que es un procedimiento, ¿qué palabrita clave usamos? ¿Saben? Void, ¿sí? Esto es para que vayan incorporándolo. Cuando yo declaro un subalgoritmo, en este caso un método, y quiero que en lugar de que se comporte como una función, se comporte como un procedimiento, así que haga una tarea, pero no me diga nada, no me retorne nada, la palabra clave es void, ¿no? Bien. Bueno, podría pensarlo, esto lo podemos poner en debate, ¿no? Yo lo voy a dejar como lo planteó primero uno de los compañeros, que devuelva, por ejemplo, un doble. ¿Sí? Bueno, podríamos pensar en el retroceder de la misma manera, o sea, la lógica es básicamente la misma. ¿Sí? Va a recibir el retroceder, podría recibir un doble, que serían los metros, y podría devolver un doble. ¿Sí? Podría ser esa una forma de pensar, ¿no? Ahora, el llenar tanque, ¿sí? Este llenar tanque, este método, llenar tanque, ¿debería recibir algo por parámetro? Sí, en todo caso, sí. Podría depender del resultado de avanzar o de retroceder, lo que haya tirado,
puede ser que el parámetro es que está vacío o le falta tantos litros, bueno, no importa eso, pero que no le alcanzó para avanzar o retroceder, entonces directamente llena tanque. Cuando no, apenas no pudo hacer lo otro, llena tanque. Y entonces tendría que recibir algo que le hace falta, salvo que se lo demos por llenar, porque sí. ¿Y qué dice? ¿Pero qué dice el enunciado? ¿Qué te dice el enunciado? Llenar el tanque de este auto con 50 litros de combustible, nada más. Está bien, sí, O no sea que, necesitaría. No, claro, no, o sea que el llenar tanque es como que siempre va a llenar el tanque con 50 claro, litros. O sea que si yo exacto. le digo que reciba por parámetro los litros de combustible, sería el cohete porque no los usaría, porque siempre va a poner 50. ¿No? Sí, 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 ¿Ah? Entonces, está bien. sí podría pensarlo si no tuviera nada, y me dicen, mira, el auto tiene que poder llenar tanque, y bueno, podría pensarlo que reciba los litros, pero ya en el enunciado como que me explica, entonces está bien lo que dicen ustedes. No debería recibir nada, ¿sí? Directamente, y la lógica de ahí, de ese método, sería al estado de combustible y inicializarlo nuevamente en 50, ¿no? Asignarle nuevamente 50. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Estaría bien que este método no devuelva nada al exterior? Porque yo si le digo llenar tanque, ya sé que lo llena. ¿Está bien si le digo Y que es sí, void, que es un procedimiento? Ajá. O sea que, sí, porque yo ya sé que si le digo llenar tanque, lo va a llenar, obviamente. claro, lo va a volver a poner en 50. Ahora, la pregunta de ustedes puede ser la siguiente. Es decir, ¿y cómo va a saber el usuario que tiene que llenar, que cada vez que digo llenar tanque lo va a llenar con 50? Bueno, ¿cómo sabés vos cuando manejás un televisor que ese botón es para subir el volumen, este es para bajar, que la entrada que tenés acá es HDMI, que esta entrada que tenés acá es USB? ¿Cómo sabés eso? Cuando compras un aparato, ¿qué es lo primero que haces? Las instrucciones. Claro, lees el manual, ¿no es cierto? Bueno, acá, ¿sí? A nosotros nos pidieron hacer esto, ¿no? Para que lo use otra persona. Nosotros lo estamos modelando acá. El manual de la otra persona va a ser este requerimiento y el UML que nosotros vamos a armarle. Eso le va a decir cómo lo tiene que usar. ¿Sí? O le va a dar una idea, ¿sí? De cómo lo tiene que usar. Bien. Entonces, basados en esto, ¿sí? El modelo propuesto acá es el siguiente. El que propuso esto, el otro profe Luis, lo pensó de esta manera. Que el auto tendría como atributos patente, color y combustible, y vieron que el combustible me dice un tanque de combustible que aparece inicializado en 50. Fíjense cómo lo representamos acá en el UML, está inicializado en 50, ¿ves? Un valor doble, sin acento, igual a 50, ¿ves? Está diciendo que arranca en 50. Y los métodos, avanzar, retroceder, te reciben la cantidad de metros, y en este caso retorna un booleano. Porque ¿cómo les parece a ustedes va a implementar acá el avanzar? ¿Recibe la cantidad de metros? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Va a avanzar hasta que se le consuma el combustible? ¿O si no hay combustible suficiente no avanza nada? Yo Parece que digo avanza. que va a avanzar, yo digo que avanza hasta que le dé el combustible. A Bien. mi gusto. Entonces, supongamos que le haces hacer 1000 metros, ¿no? Y solo le alcanzó para hacer 200 metros. Y te retorna un true. ¿Vos qué vas a interpretar? ¿Que hizo los 1000 o que le faltó para hacer? Mm, claro, ahí, claro, ¿No? ahí pilla. O sea que aparentemente, por como está modelado acá, daría a entender que si pudo hacer los 1000, va a devolver true. Y si no puede hacer los 1000, directamente no hace nada. O sea, si con 1000, para hacer 1000 metros, no le alcanza el combustible, directamente devuelve falso, no puedo hacerlo. Falso. ¿Sí? Me da la impresión que está de esa forma, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque ponele que vos decís, bueno, si no puede hacer los 1000 y hace 200, que devuelva falso lo mismo. Bueno, yo desde afuera le dije avanzar al auto. Recuerden que yo desde afuera, ¿sí? Que voy a usar el auto, esto no lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, desde afuera, lo único que voy a poder hacer con el auto es hacerlo avanzar, hacerlo retroceder y llenar el tanque. Por como está modelado el auto, no voy a poder saber cuánto combustible tiene, ¿sí? Porque esto está oculto. ¿Sí? Esto está oculto ahí, por cómo está modelado.
¿Sí? Bien. O ponele que lo pueda ver, que tenga algún método adicional, que ya van a ver cómo se llaman esos métodos, que me permitan ver el combustible. Si yo implemento el avanzar de esta manera y me devuelve falso, ¿qué tendría que hacer? Chequear el tanque de combustible, ¿sí? Antes de hacerlo avanzar, después volverlo a chequear, ¿sí? Para saber si pudo avanzar algo o no. Entonces, como que tendría yo la responsabilidad, que voy a usar el auto desde afuera, enterarme de un montón de cosas. Es como que, no sé, ustedes, cada vez que quieran cambiar de canal, tengan que hacer alguna otra cosita, aparte en el televisor, para cambiar de canal. ¿Sí? Chequear si hay batería en el... Si el que tendría que avisarte es el televisor. Che, mira, no hay batería, pum, o no sé, o no tenés internet. ¿Sí? Son cosas que tendría que chequear automáticamente. Yo lo que quiero llevarlos es a que abran la cabeza y se fijen, y mentalmente se imaginen todos los escenarios posibles. ¿Sí? Esa es la idea. Ustedes, la idea es crear, entonces, y lo que piensan e imaginan, modelarlo. Lo que interpretamos acá en este modelo, ¿sí? Es básicamente eso, para no rompernos la cabeza, decir, bueno, che, acá el auto recibe la cantidad de combustible, ¿sí? Y si pudo hacer todos los metros, bárbaro, va a devolver true. Y si no pudo hacer los metros porque no le alcanzó, no hace nada, no avanza nada y te devuelve falso. ¿Sí? Entonces vos ya sabés que si te devolvió falso, lo haces avanzar menos. A ver si, y te devuelve falso de nuevo, lo haces avanzar menos. ¿Sí? Esto podría ser una alternativa. Bien. En esta etapa, solamente, ¿sí? Modelamos, ¿no? Entonces, acá está lo que decíamos recién. Esa clase que creamos, que representamos en UML, ¿sí? Ese sería el molde. Entonces quiere decir que si yo tengo en mi proyecto una clase auto que tiene esas características y esos comportamientos, yo después puedo crear, en base a ese blueprint, a ese molde, a ese patrón, yo puedo crear instancias de auto, puedo crear varios objetos de tipo auto. Lo que van a ver después es cómo hacemos ensillar una para esto, escribir, ¿sí? En código, que tengo una clase auto, y después ver cómo hacemos en código para crear instancias. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Bien. Perfecto. Bien. Bueno, yo hay otro enunciado acá, perdón. Este lo van a tener que analizar ustedes. ¿Sí? Me dicen, miren, supongamos que tenemos que revisar, dice, su tarea es realizar un análisis orientado a objetos para una aplicación basada en la tecnología, bueno, C#, en el caso de ustedes saben que acá como van a hacer el modelo, después lo puedo implementar en cualquier lenguaje, bueno, que realice el seguimiento de resultados de los partidos de fútbol. El problema debe poder monitorizar, ¿sí? Lo que ustedes resuelvan, debería poder monitorizar la lista de jugadores de cada equipo, la cantidad de goles de cada jugador, los partidos jugados durante una temporada, incluyendo los partidos que jugaron entre sí y el resultado final de los partidos. La aplicación debe permitir generar resultados estadísticos por partidos, jugadores y temporadas. Lo único que les pido yo a ustedes es, porque acá van a surgir más de una clase, ¿sí? y van a estar relacionadas de distintas maneras, no les voy a pedir las relaciones, sino que sean capaces de determinar qué clases son las que intervendrían, siendo los diagramitas UML, lo pueden hacer en Paint directamente, en Paint, a los diagramitas, no hay ningún problema, determinando las estructuras de esas clases, qué atributos tendrían, qué métodos les parece a ustedes tendrían, ¿sí? De las clases que ustedes crean convenientes o crean necesarias para poder dar solución a eso. ¿Sí? Esta primera etapa es eso, saber qué clases les parece a ustedes son, qué características tendrían y qué comportamientos tendrían. Para poder hacer eso, se van a abrir salas, ahora en Zoom, ¿sí? Y se van a abrir grupos, se van a abrir 5 salas, ¿sí? De más o menos 6 salas se van a abrir. 6 salas de más o menos 3 personas en cada sala, y van a tener 20 minutos para armar un modelo. Uno comparte pantalla en Paint y los demás van cooperando. ¿Vamos? Lo que salga. A ver, quiero ver qué piensan, cómo
¿Cómo analiza? Sí, Ahí profe. está. Entonces, las clases detectadas podrían ser jugador, siempre acuérdense de ponerlo en singular. ¿Por qué? Porque si yo tengo una clase de jugador, quiere decir que después puedo crear varios jugadores. Si tengo una clase de equipo, puedo crear varios equipos. ¿Sí? Bien, y dijeron los chicos temporada. Recuerden que en esta parte lo único que me importaba es que, más o menos, fuesen capaces de identificar las clases y algunos atributos puntualmente. ¿Y en temporada qué atributos tendría temporada? Nombre de la temporada, cantidad de partidos y equipo ganador. Obvio, todo eso se saca Claro, después al final. está bien. O sea que podrían ser, la temporada tendría una lista de equipos, ¿no es cierto? De esos equipos, un ganador, el nombre de la temporada. ¿Qué más determina la temporada? Y la cantidad de equipos, ¿no? Sí, tendría varios equipos, que podría ser un arreglo de equipos, ¿no? Tendría los equipos, ¿sí? Que podría ser, se me ocurre, una lista de equipos o algo por el estilo. Para que no me andan los corchetes. Bueno, una lista de equipos. Podría tener el nombre, me dicen, de la temporada. ¿Y qué otra cosa es relevante de la temporada? ¿Cómo sabes en qué temporada estás? Las copas, el año, El la año, fecha, ¿no? la ¿De qué fecha. fecha, qué fecha? ¿Sí? Sí. No, Pues, no necesariamente la fecha, sino que algunas se identifican con el nombre propio que tienen. Está bien, está bien. Bueno, ahora, se fueron dando cuenta, ¿sí? Que la idea acá es, primero, tratar de ver qué tipo de objetos son los que intervienen, ¿no? Después, tratar de ver qué características tienen esos objetos y de qué manera están relacionados. Fíjense que logramos identificar que un equipo está compuesto de jugadores, ¿sí? Que en un partido participan al menos 2 equipos, ¿sí? Y que una temporada va a estar compuesta de varios equipos. Y de esos equipos un ganador, por ejemplo, ¿no? Ahora, supongamos que yo necesito esta información. Yo necesito, por ejemplo, miren lo que tienen modelado ustedes, saber cuántos, ¿puedo saber en base a este modelo cuántos jugadores hicieron goles en una determinada temporada? Sí. ¿Por qué puedo Y saber? relacionando las clases, Claro. supongo. ¿Cómo relacionaría? A ver, ¿cuántos jugadores? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuántos ¿Cuántos fueron los goles? jugadores que hicieron goles en una temporada determinada? Y me fijaría primero en la temporada, o ¿Sí? cuál era el que me daba la cantidad de goles. A ver, yo haría, espera que me fijo en el que yo tengo hecho. Pero no, está bien, pero miren en este, para ver si saben analizarlo. Yo tengo, sé la cantidad de goles que hizo un jugador, de acuerdo a este Sí, modelo. jugadores. En jugador tenemos los goles, ¿no es cierto? Ahora, Claro. si yo tomo un jugador, ¿no es cierto? Tomo un Sí, jugador y me dice los goles, me dice 20 goles. Ahora, yo sí. sé, ¿sí? ¿En qué temporada los hizo? No, Y de acuerdo a eso, no. De No, acuerdo porque en la eso pueden ser de los acuerdo a la goles en lista, su no. vida. ¿Se entiende? claro. Podrían ser los goles en su vida. Entonces, Claro, no especificamos, claro. no especificamos, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber para un determinado jugador cuántos goles hizo en una determinada temporada, en temporada capaz que tenga que tener también los nombres de los jugadores goleadores, podrían ser. Vos, profe, pero ahí eso es un poco trampa, porque si nosotros lo hemos hecho esto en base a lo que pidieron A la lo que tarea de dice, análisis. está bien, pero viste que vos después tenés que sacar estadísticas. Claro, Supongamos que vos decís, no, los goles que tiene, ustedes tendrían que haberse defendido así. No, los goles que tiene el jugador ahí son de esta temporada. Ah, bueno, entonces yo sé que en esta temporada este jugador, ¿sí? Tiene esos goles. claro, Entonces, y usted puede atacar diciendo, bueno, entonces este programito, lo que sea que hayas hecho, te sirve para esta temporada nomás.
Claro, exactamente. ¿Sí? Pero justamente eso es lo que yo quiero que ustedes, digamos, vayan abriendo la cabeza. ¿Sí? Si yo les digo, chicos, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de los equipos que participaron en determinado partido? ¿En dónde tengo esa información? En temporada tendría que estar. ¿Sí? O en equipo. Fíjate que vos en partido, perdón, vos tenés cuáles son los equipos. Sí, ¿Sí? Y los equipos tienen el nombre, entonces yo puedo, tomando un partido, puedo saber cuáles son los nombres de los equipos, qué jugadores tiene, ¿no? Si yo voy navegando, ¿no? Para el lado de equipo. Pero bueno, eso era más rebuscado. O sea que lo que me interesaba, y que hicieron bien, fue esto, en darse cuenta que como mínimo necesitaría de estas 4 clases para poder dar solución al problema. Después vería, más o menos, me doy cuenta qué atributos tendrían, después veré qué métodos tendría, por ejemplo, ¿sí? Si temporada va a tener una lista de equipos, podría tener un método temporada que se llame agregar equipo, ¿sí? Que reciba un equipo y lo agregue a la temporada. ¿Sí? Claro. Podría tener un método eliminar equipos, bueno, que lo saque de la lista, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos? Claro, profe, sí, entiendo, sí. Sí. Bien. Bueno, en la plataforma, y esto ya lo dejo grabado, pero muy bien el trabajo, ¿sí? Y lo que quiero justamente es que cuando ustedes entren hacia las salas, sea justamente, y gracias ahí, Walter, muchísimas gracias. Adrián, ahí dejo de compartir. Es justamente que traten de participar. Y ustedes tienen ahí en la plataforma, en la Zoom, todas las herramientas para pedir ayuda. Desde ahí pueden pedir ayuda si necesitan que yo vaya a la sala, pueden pedir ayuda, entonces yo puedo entrar a la sala también. En la plataforma, ahí yo vuelvo, en la plataforma, esperen que regreso acá al aula, en unidades, estamos en la unidad 1, recorriendo, fíjense, ahí les activé un trabajo práctico áulico 1, ¿sí? Para que vayan desarrollando. ¿Sí? Lo que ustedes interpreten, ¿sí? Lo leen, ¿sí? Tienen que modelar una clase producto, con sus atributos y los métodos que crean convenientes. ¿Sí? Este va a ser como tarea para traer la lista para la semana que viene. Está marcado el trabajo práctico como no obligatorio. Sería conveniente que lo pudieran hacer. ¿Sí?